¿Qué tal amigo? ¿Qué tal amiga? Bienvenido, bienvenida a Esto no estaba en mi podcast deportivo. Estamos a punto de cerrar la temporada y este es el episodio número 22. Como siempre, recibe un cordial saludo de quien está hablándote en el micro y en la parte técnica, tu amigo Channels. Hoy ya os aviso que no va a estar Adrián Morales con nosotros y por lo tanto hoy tenemos un podcast muy especial. Sí que estará en el cierre que haremos de la temporada, muy especial, en el siguiente podcast, en el 23, que cerrará, como digo, la primera temporada, para volver a regresar después del verano. Así que hoy te traigo un Esto no estaba en mi podcast deportivo un tanto diferente y un tanto especial. El objetivo de este podcast ha sido también, muchas veces, el poder enseñaros, mostraros, pues, lo que no es habitualmente mainstream. Así que, por lo tanto, hoy te voy a traer dos cositas. Por un lado, vamos a hacer un crossover con Borja, que es un chico que tiene un podcast muy similar a este que hacemos, pequeñito, y que le queremos dar bola. Quiero que lo conozcáis. Es un chaval de 25 años y yo, todos los chavales jóvenes que intentan hacer cosas diferentes, creo que merecen ese apoyo. Así que en esta primera parte vamos a estar hablando con él, quién es, cuál es su podcast y cuáles son sus inquietudes. Pero lo gordo vendrá después. Se quedará Borja conmigo y haremos entrevista a uno de los directivos y delegado de un club que ha estado en boca de todos, evidentemente pequeñito, esta temporada y que cumplen 100 años. Nos enteraremos de toda la historia de ese club, de todas las anécdotas y cómo han vivido, y nos enteraremos también de todos los entresijos que tiene un club pequeñito. Así que quédate conmigo, quédate con Esto no estaba en mi podcast deportivo, con este episodio número 22. Diferente, pero espero que os guste. Temprano López de Sebastián, tu despacho de abogados. Más de 15 años de experiencia sólida y compromiso inquebrantable. Somos especialistas en defender a los consumidores, tarjetas revolving, microcréditos, comisiones impagadas, cláusulas suelo, gastos de hipoteca, apuestas deportivas. Estamos en Madrid, pero te podemos defender si estás en cualquier parte del mundo. Búscanos en www.tempranolopezdesebastianabogados.es. Temprano López de Sebastián patrocina el Team Channels Podcast. Quien se atreve, gana. Bueno, pues hoy estamos en un podcast muy especial. Como podréis comprobar, pues no está Adrián, no sabemos muy bien dónde está. Está en días de asueto, en días de vacaciones y por lo tanto me ha dejado a mí el marrón. Pero yo también tenía muchas ganas de hacer este especial de Esto no estaba en mi podcast deportivo número 22, que si estuviera aquí Adrián haría alguna tontería con el número 22, pero como no está, pues no vamos a hacer ninguna tontería. Y es que este podcast nació con la ilusión de mostrar al mundo pues esas cosas, esos deportes, esas anécdotas que no están en otros podcasts deportivos. Y también nació con la expectativa de poder mostrar cosas diferentes. Y a veces mostrar cosas diferentes también es mostrar personajes y mostrar proyectos que merecen por lo menos algo de difusión. Este podcast no es excesivamente grande, pero bueno, ya tiene una pequeña legión de fans. Y a mí me gustaría que, lo he dicho muchas veces por Twitter, por redes sociales, que igual que a mí me gustaría que me llevaran a un podcast más grande para que la gente pudiera escuchar y luego decidieran si le gusta
o no les gusta lo que hago, pues hacer lo mismo con podcasts más pequeñitos y que están empezando. Y es el caso de que me va a acompañar hoy aquí, que es el director, presentador y productor de un podcast llamado Carril del 3. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Muy buenas, Channels, ¿qué tal? Bien, muy bien. Estoy entre nervioso y agradecido de estar aquí, porque yo también estoy al otro lado, os escucho cada vez que sacáis episodio y, hombre, pues la verdad que llama la atención poder estar aquí, poder darle un poco de bombo al proyecto de Carril del 3 y tener un rato contigo. Por supuesto, vamos a hablar porque además no solo es el proyecto es un proyecto de podcast y por lo tanto tiene mucho que ver, es un proyecto deportivo, veréis que más orientado al fútbol, pero deportivo al fin y al cabo. Y además, como luego vamos a tener una entrevista que tenía muchas ganas de hacer, y si todo va bien, pues le he pedido a Borja que se quede conmigo porque va a ser una entrevista relacionada con el fútbol. Así que, oye, tenemos un pack bastante interesante, Borja. Sí, la verdad que interesante, porque lo que va a venir luego, pues bueno, eso sí que tiene mérito. Hablamos de tener una legión de fans, pero yo creo que lo que vamos a comentar luego del Utebo, hago spoiler, no sé si me lo permites, pero eso sí que tiene mucho mérito. Pues sí, hablaremos del Utebo porque, bueno, hay muchas razones para hablar de ellos y las explicaremos largo y tendido cuando estemos con ellos. Pero bueno, Borja, ya que estás por aquí, Carril del 3, cuéntame cómo nace ese proyecto, esa idea. Cuenta un poco a los oyentes qué es Carril del 3. Pues Carril del 3 en sí nace como blog, nace como página de Twitter durante la pandemia, porque bueno, yo, como muchos de los oyentes, soy aficionado al fútbol de actualidad, al fútbol de riguroso directo, como quien dice, y nos encontramos en la pandemia con un problema. Al final había una serie de necesidades médicas que obligaban a suspender el fútbol, evidentemente, y nos quedábamos huérfanos, porque más allá de Bielorrusia, no sé si lo recuerdas, el resto de países, pues afortunadamente supieron parar. Bielorrusia y el ping-pong, acuérdate. Cierto. Pero bueno, si abría una cuenta de ping-pong se me va a complicar un poco más. Y nada, pues nos quedamos huérfanos de fútbol, nos quedamos huérfanos de balón, y a mí se me ocurrió la idea, pues, de empezar un proyecto que yo siempre lo digo, más allá de ser retro, porque al fin y al cabo nos centramos en el fútbol retro, en el fútbol de antes, para mí es un poco divulgativo a la par que me sirve a mí para aprender. Porque yo al fin y al cabo pues no tengo una edad que me permita tener un recorrido muy, muy largo. De hecho, yo a partir del año 2004 pues ya puedo hacer mis pinitos con historias de equipos y demás de memoria, pero hasta entonces me cuesta. Entonces nace el proyecto de Carril 3, empezamos publicando fotos, viendo partidos en Futbalia, que era una de las alternativas que había durante la pandemia, y poco a poco vamos creciendo. Tiene mucha acogida, sí que es verdad que había mucho tiempo libre durante la pandemia. Yo creo que eso ayudó a muchos proyectos de este tipo a crecer, y que también era un nicho que, a pesar de ser muy, muy nicho y haber mucha gente a la que le gustase, no había tampoco tantos proyectos, ¿no? Y luego pues eso va derivando en el podcast y hasta el día de hoy. Oye, cuéntanos, imagino que tú eres un gran aficionado al fútbol. O sea, y además creo que estás metido bastante dentro, cuenta hasta donde quieras llegar, dentro del fútbol. Es decir, que eres un apasionado del fútbol, ¿es así, no? Sí, yo desde pequeño mamé fútbol, desde prácticamente la cuna, y a día de hoy pues estoy vinculado con el fútbol, juego. Eso ya quedará a la imaginación de cada uno. Pero sí, estoy vinculado con ello, y como te decía, pues sin fútbol es difícil vivir, ¿no? Se dice que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes, si no me equivoco. Pues en la pandemia hubo esa laguna, y al fin y al cabo tiramos de ideas. Otros se aficionaron, como te digo, a la liga bielorrusa. Hubo gente que creó cuentas en Twitter, y yo pues tiré por algo más digno, entre comillas, y me puse a rebuscar y a ver por qué a la gente le gusta el fútbol, y sobre todo una cosa que pocas veces cuando hablamos del deporte en sí tenemos en cuenta, y es todo lo que le rodea, cosas de geopolítica, cosas de la política en sí, personajes e historias que, bueno, que trascienden y que nos llegan a nuestros días, y que todos hablamos de ellos como si fuesen futbolistas de esta época. Y entonces pues ir investigando, pues lo que te decía, lo mismo me sirve a mí para aprender que también a la gente para recordar, porque al fin y al cabo cuando hablamos de memoria de muchas cosas de cuando somos pequeños, por ejemplo en tu caso, seguramente cuando te hablo de una gran noche del Zaragoza, pues no estás pensando ahora en el gol de Sergi Enrich del otro día para salvar, sino igual piensas ya
en épocas más gloriosas, ¿no? Con títulos y demás por delante. Y una vez que recuerdas el partido, recuerdas el momento, pues ya aparecen las personas con las que lo viviste. Y yo creo que también es una parte bonita y que engancha a la gente en este podcast. Sí, como podéis comprobar, pues bueno, tiene un poco una orientación muy parecida a como tiene este podcast. Esto de no estaba en mi podcast deportivo, solo que nosotros ampliamos básicamente a todos los deportes del mundo y digamos que Borja y su carril del 3 se centra, digamos, más en el fútbol, ¿no? En cualquier caso, ¿cómo surge? Digamos, hay también una afición al fútbol, está claro, ya lo has dicho, pero también estoy notando que hay una afición a la comunicación, bien sea a través de las redes sociales, porque tú eres muy joven y por lo tanto las has mamado mucho y has crecido con ellas, pero también a llevarlo a un podcast, ¿no? No todo el mundo lo llevaría a un podcast. Entiendo que esa rama comunicativa, digamos que también te gusta mucho, ¿no? Sí, pero te voy a ser sincero, no sé muy bien de dónde sale. Yo soy el típico que cuando tocaba exponer en el colegio lo hacía perfectamente, pero que lo pasaba fatal, tanto antes como durante, ¿no? Pero sí que es verdad que, pues bueno, hay un momento en el que empiezas a escribir, ves que la gente le gusta lo que lees, empiezas a recopilar información y un día, pues, tampoco te sé decir muy bien la razón, pues decides pasarlo al formato podcast. Y al fin y al cabo esto es como todo, vas aprendiendo poco a poco. El primer podcast lo debo tener por ahí 15 minutos. Es una auténtica comedia. O sea, me trabo, igual tardé en hacerlo 4 o 5 horas. Y bueno, pues también mejoras las habilidades comunicativas a la hora también de relacionarte con personas, vas conociendo a mucha gente. Y yo creo que todo eso pues va haciendo un gusanillo que es lo que te llama la atención y lo que te hace seguir, porque al fin y al cabo, pues bueno, habilidades comunicativas tengas o no, también hay que ver quién te escucha. Y pues nosotros, por suerte o por desgracia, tenemos una comunidad muy pequeña, también muy fiel. Y entonces pues es una habilidad, o sea, es una parte comunicativa, pero ciertamente restringida. Oye, Carril del 3 está en iVoox, eso lo sé, está como nuestro podcast. ¿Lo has desplazado también lo has trasladado también a otras plataformas? ¿Se puede escuchar en otros sitios? Vamos a intentarlo con la 4ª temporada. De hecho, estamos teniendo idas y venidas, o veníamos teniendo idas y venidas. En esta 3ª temporada ya conseguimos enlazar un par de episodios más o menos al mes, unos 14. Ahora vamos a parar hasta septiembre y sí que es verdad que la intención que tenemos es sacarlo a Spotify y a otros agregadores, pero seguramente la gente se ponga a buscarlo en Spotify y encuentre episodios anteriores, pero tuvimos un pequeño problema con el tema de derechos y nos hizo renunciar un poco del resto de plataformas. iVoox pues nos da muchas ventajas tanto a la hora de programar episodios y demás, y entonces estamos en ellos. Pero sí, la intención efectivamente a partir de septiembre es poder sacarlo y que ya la gente nos pueda escuchar donde quiera, no limitarles a una única plataforma. O sea que empiezas tu 4ª temporada de Carril del 3, o sea que tampoco está muy bien, ¿no? O sea, quiero decirte que es verdad que, como tú bien estás diciendo, como todos los que empiezan un proyecto, empiezas poco a poco, pero aquí ha habido unas ganas de mejorar, unas ganas de lo que dices tú, ¿no? Yo sé que, hablando contigo, comprarte micro, pagarte una edición, es decir, que hay ganas de mejorar, y eso es importante dentro de la gente joven. Muchas veces yo, que soy un abuelo cebolleta, critico un poquito a veces el poco esfuerzo, las pocas ganas que veo en alguna gente joven, pero bueno, en tu caso particular hay ganas. Sí, y en lo que a recursos se refiere, o sea, si la gente supiese el dinero que hay detrás, ya no solo en dinero y tiempo, ¿qué te voy a contar a ti? Pero sí, hay micros buenos, entre comillas. Otra cosa es luego cómo se nos pueda escuchar, porque hay un proceso de edición en el que hay que hacer maravillas a veces. Aunque luego tienes al Showcast con un Logitech de 15 euros, ¿no? Ahí está igual la clave. Y encima meterlo ni por XLR ni por USB, meterlo por el mini jack. Por el mini jack. Claro, igual ahí está la clave, ¿no? Pero sí, hay tiempo y dinero invertido detrás. Y sobre todo, hemos dado con la tecla, y digo hemos porque evidentemente pues un proyecto uno no lo puede sostener en solitario. Y este año, pues esta temporada pasada, ya incorporamos a 2 colaboradores fijos, Javi y José, y eso pues además de permitirte más variedad en cuanto a contenidos, pues te hace a ti esforzarte, ¿no? A la hora de editar, de intentar darle una vuelta a las entradillas, de intentar meter alguna especie de meme entre medias. Pero sí, efectivamente, pues hay tiempo, mucho tiempo, y también algo de dinero invertido, y más que habrá. Y si la gente responde, pues evidentemente eso ya va prácticamente de la mano. Pero respondan o no,
hay una base con la que nosotros lo hacemos bien, o mejor dicho, todo lo bien que sabemos hacerlo. Hay una cosa que está mal decirlo, Borja, pero bueno, yo creo que todo sucede. Todos, aunque digamos todos los programas o todos los episodios que hacemos tienen nuestro cariño, porque son como hijos nuestros, ¿no? Pero siempre hay algo o alguien o digamos algún podcast del que te sientes más orgulloso. En estos 3 años, ¿hay algún episodio, algún especial, algo en el que tú luego te hayas escuchado, con tus colaboradores, por supuesto, que muchas veces, a veces, los que hacemos podcast nos escuchamos para ver que el sonido es correcto o que todo está bien, porque somos así bastante perfeccionistas, pero mientras lo estás escuchando tú mismo, te estás dando cuenta, pues si un episodio tiene, ostras, un empaque o te ha gustado especialmente más. De todo lo que has hecho hasta ahora, ¿hay alguno que digas, mira, me siento realmente orgulloso por lo que sea, ¿no? Por lo que contamos, por lo que sucedió? Pues hay un par de ellos de esta última temporada, el de rivalidades históricas, que claro, se sale un poco del tema exclusivo de fútbol, ¿no? Repasamos un poco las principales rivalidades históricas, evidentemente, pero nos metemos en temas pues ya más bien geopolíticos, ¿no? Repasamos guerras, descubres historias, descubres personajes, y ese personalmente, más allá de que gustase mucho a nuestros oyentes, sí que me pareció a mí muy enriquecedor, ¿no? Porque parece mentira, ¿no? Muchas veces yo cuando miro atrás, yo soy del 98, y cuando miro atrás veo la guerra de los Balcanes, años 90, y flipo porque la tenemos al lado. Pero es que a día de hoy pues tenemos otros muchísimos conflictos a lo largo del mundo, y en ese episodio pues fuimos indagando, fuimos metiéndonos un poco en diferentes charcos y estamos pues, ¿cómo decir?, muy desinformados, ¿no? Y en cuanto le das un poco de visibilidad, la gente responde. Y luego ya, si te hablo el número de reproducciones, fue poner a Figo de portada y titular el episodio como Judas, los que traicionaron a los suyos, y aquello la rompió. Claro. A eso, mira, hay 2 temas principales que te quiero tocar ahora, y uno de ellos es el fútbol, ¿no? Acabas de nombrarlo, ¿no? Figo, bueno, pues es que es puro madrid-barcismo, ¿no? Tú, ¿cómo vives que te gusta tanto el fútbol, la actualidad del fútbol, que sigues la actualidad del fútbol español, porque además estás muy metido dentro? ¿Qué valoración haces del fútbol español, de la Liga, del Madrid-Barça, de cómo se vive el fútbol en España? Son muchas preguntas de golpe, lo sé, pero seguro que tienes alguna opinión interna sobre cómo ves esto. Pues claro, es que es lo que dices tú, al estar involucrado en mayor o menor nivel, o haber estado en mayor o menor nivel involucrado, el fútbol, yo creo que hay que hacer un ejercicio y hay que diferenciar el fútbol que puede percibir la gente, que puede consumir el espectador, y luego lo que es el fútbol de deporte, ¿no? De todos los tejes, manejes que hay dentro. Claro, evidentemente, en mi opinión, pues va a estar, como consumidor, va a estar un poco contaminada por la otra parte. Si me pongo a hablar solo de la parte, digamos, y del deporte en sí como deportista, el fútbol es una mafia, channels. O sea, el fútbol es negocio, y cuando la gente saca fútbol negocio, ¿no?, en las televisiones, bueno, pues va muchísimo más allá. Esto podríamos hacer un programa entero y seguramente, pues vamos, te lo confirmo, hay voces más autorizadas que yo. Ya saliéndome un poco... Es el deporte europeo, bueno, porque no quiero entrar en deportes tipo americanos que también mueven muchísimo más millones de dinero. Digamos que es el deporte más pervertido precisamente por eso, porque es el que más dinero mueve, no por la propia esencia del deporte, entiendo. O sea, del propio juego. Sí, la esencia del deporte para mí es preciosa. O sea, yo recuerdo cuando poníamos un par de sudaderas como postes y nos llamaba nuestra madre a merendar, que uno jugaba con el bocadillo de chorizo, que si le pegabas un balonazo le jodías la merienda, y eso es precioso. Lo que pasa es que, bueno, ese famoso embudo, esa famosa pirámide, cuando vas creciendo, pues te vas dando cuenta de que no solo son méritos deportivos, no son solo méritos personales, y que hay que ser o muy bueno o tener también ciertos contactos. Evidentemente hay gente que llega sin contactos porque son efectivamente muy buenos. Entonces, pues bueno, sí, perversión por el dinero, seguramente. Si la gente pregunta, ¿qué te hago yo a ti directamente, Chanes, y a los oyentes? Si los futbolistas cobrasen 1.000, 1.500 euros, ¿tú crees que muchos de ellos jugarían al fútbol o se desplazarían por el largo de, por ejemplo, aquí, de la Liga Española? ¿Viajarías de Zaragoza a Almería un domingo de no pasarlo con tu mujer por 1.500 euros? Pues seguramente no. O sí, pero entonces sería probablemente por un amor a los colores. No sé si me estoy explicando. Eso es lo que a lo que te quería llevar. Hay 2 posturas
que claro, cuando haces esa reflexión dices tú, o me gusta mucho el fútbol y disfruto mucho con ello y me da igual cobrar 600, 700, 0 que 1000, que lo podremos ver luego perfectamente seguro con la gente del Utebo, o moverse por el dinero. A mí me cuesta creer que mucha gente lo hiciese por esas cantidades, o mejor dicho, a lo mejor la gente que estaba en primera división pues era el panadero de tu barrio, el pescadero del mío, y era gente más normal y el fútbol no era el deporte que es. Pero bueno, esto es una utopía y al fin y al cabo el fútbol es un deporte que mueve muchísimo dinero, que lo va a seguir moviendo, y mientras eso pase pues va a haber intereses, como todo. Y ya si me centro en el tema consumidor, pues hombre, a medida que creces da un poco de pereza. Sí que es verdad que cuando tienes 5 o 6 años pues mola mucho que todo gire en torno al Barça del Madrid, sobre todo si eres del Barça del Madrid, pero a medida que creces, pues se lo escuchaba el otro día, por ejemplo, a Nubet, ¿no? En el podcast de la Premier. Te acabas, digamos, haciendo del equipo de tu barrio, el equipo de tu pueblo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo disfrutas más el momento en sí y incluso una salvación que una propia Champions o todo eso que rodea al fútbol, vamos a llamarlo, de élite. A colación de eso, tú que acabas de decir más o menos la edad que tienes por la fecha de nacimiento, sí que me interesa saber, porque yo tengo muy claro, porque evidentemente yo te saco muchos años, tengo muy claro cómo vivíamos o vivía mis compañeros de colegio, de instituto, el fútbol, cómo lo vivíamos, pero no sé muy bien cómo lo vive ahora la gente más joven. No ya solo de tu generación, sino que probablemente estarás cerca de algunos un poquito más de más edad, pero también algunos incluso más jóvenes, ¿no? ¿Cómo se vive el fútbol? ¿Se sigue viviendo con la pasión que se vivía antaño o has notado ciertos cambios? Yo creo que hay cambios, pero también hay que poner una cosa en claro. Tu generación, la mía y las que hay entre medias, podíamos disfrutar de partidos en abierto y digamos no tampoco de muchos partidos, pero sí que es verdad que teníamos el fútbol más a nuestra mano. Con esto no estoy defendiendo la Kings League, que alguno saldrá por ahí, ¿no? Tampoco es la mentalidad de Piqué. Pero yo creo que los chavales de hoy en día, más allá del tema de redes sociales y de que pues tampoco da la sensación, no los voy a culpar a todos, de que el deporte pues pueda ser una pieza vital o en torno a lo que gire esta generación que viene o la que ya está, te puedo decir que siento que sí que están un poco desapegados. Yo te voy a decir, por suerte, en la comunidad en la que vivo, Asturias, hay dos aficiones muy grandes, Oviedo y Sporting, dos aficiones pues muy fieles, que quieren mucho a los suyos, y sí que es verdad pues que hay un cierto sentimiento, sin ir más lejos, gente del Oviedo, yo cuando era pequeño apenas había, y por suerte pues ahora que ya han vuelto al fútbol profesional hay mucha gente. El Sporting pues sí que había de aquel entonces, y ahora pues que están viviendo los dos equipos tiempos relativamente buenos, aunque fuese en segunda división, pues sí que creo que hay un halo de esperanza, pero más digamos ligado al fútbol autonómico, por así decir, a los equipos de una ciudad, que a los grandes. Yo creo que hay un cierto desapego, pero ya generalizado, de los chicos jóvenes al fútbol en sí. Bueno, eso también tiene que ver un poco que Oviedo y Gijón pues son rivalidades de toda la vida, ya no solo en el fútbol, y pasan también un poco como ha pasado con Huesca y Zaragoza, ¿no? Que además, bueno, pues ahora se han encontrado durante muchos años en la misma categoría y por lo tanto se generan esas rivalidades, y las gentes de las ciudades, bueno, no de Zaragoza a lo mejor porque sí que ya es un club más histórico, sino la de Huesca pues ya también se aficiona más al club de su ciudad, ¿no? Al hilo de lo que te decía de la juventud, me interesa también saber, tú que básicamente tú eres una generación digital, o sea, ya has nacido... Híbridos, sí. Bueno, híbrido soy yo, que yo conocí las cassettes y tú no las conocerías, y ahora hemos conocido los compactos y conocimos el DVD y ahora todo el Spotify y el internet y todo. Yo creo que tú ya, o sea, eres híbrido, pero menos híbrido, ¿no? ¿Qué importancia le das a tu generación, a las redes sociales, al internet, sobre todo? Porque evidentemente estáis mucho más metidos, sabéis mucho más que nosotros, o por lo menos, a ver, nosotros a lo mejor, en mi caso particular, yo, porque me he tenido que reciclar o reconvertir en base tanto a mis estudios como a mis aficiones, ¿no? Pero bueno, hay gente de mi quinta que tendrías que verlos. Entonces, no sé, ¿tú qué importancia le das a las redes sociales? ¿Cómo lo vivís vosotros, tanto para el deporte como para la comunicación? Porque yo sé que hablando contigo, pues te gusta de vez en cuando
bueno, informarte sobre cómo hacer un short en YouTube, cómo funciona Twitch, o sea, todas estas cuestiones. ¿Crees que está cambiando un poquito el paradigma de todo esto, del deporte, de la comunicación en el deporte? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es difícil de valorar, ¿no? Porque al fin y al cabo es otra herramienta muy potente en este caso, con muchísimo alcance, y eso te puede traer tanto cosas buenas como malas, en función de cómo la utilices. Sí que es verdad que yo creo que en nuestra generación, por lo menos yo hablo por los míos, estamos, y por eso hago referencia a lo que te decía de híbrido, todavía nosotros tocamos papel, ¿no? Todavía nosotros leemos o leímos algún periódico y no estamos tan centrados en temas de redes sociales como pueden estarlo pues gente más bien de 2005 en adelante, que esa gente, Channels, ya vota. Hay que tenerlo en cuenta. Sí, sí. Que ya pasan los años. Entonces, temas redes sociales, a mí me encanta entrar, me encanta empaparme de noticias, me encanta investigar, como dices tú, para crear un short en YouTube. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, por ejemplo, yo me estoy dando cuenta, el short que subes hablando del conflicto en Armenia, en ese episodio de rivalidades históricas, no cala, pero pones o criticas que Cristiano Ronaldo jugase la Eurocopa 2004 con esparadrapo en los pendientes y te llevas 10.000 visualizaciones. Ajá. Entonces ahí ves un poco el reflejo de que al fin y al cabo ya no es la red social, es a quién menciones o a qué hagas referencia. Herramienta, como te digo, para mí súper potente. Yo creo que nosotros tenemos encima la capacidad de poder ir aprendiendo, porque esto va muy rápido, pero nosotros tenemos la capacidad de poder ir aprendiendo y de no quedarnos atrás, pero confío también en cierta medida en la desconexión digital. De hecho, a mí ojalá algún día la gente pudiese hacer esto más de continuo, pero a mí me gusta muchísimo ir a dar un paseo sin el móvil, poder desconectar de Twitter una semana, y tengo la fortuna de poder hacerlo sin que me pese, y sé que hay gente también de mi generación y sobre todo más jóvenes que eso lo ven como algo, como un imposible. Entonces pues bueno, es un poco triste. El otro día, perdona, porque es que si no se me irá, el otro día hablaba con un periodista en un entorno privado. Creo que fue la noticia del botellazo de Djokovic, ¿te acuerdas? Sí, puede ser. Bueno, no sé si te acuerdas de la imagen, sí, ¿no? Sí, me doy cuenta. Esto sucedió como aproximadamente, no me acuerdo, sobre las 8:30 o las 9 de la noche. Entonces, yo creo que era un viernes. Bueno, pues el viernes también es horario, pues, yo qué sé, de salir a cenar con amigos o la mujer o lo que sea, ¿no? Y entonces, ahí se montó como un impasse de 2 o 3 horas y me decía este periodista, es que he desconectado 2 o 3 horas de Twitter, he vuelto, tengo un montón de notificaciones, un montón de avisos, parece que se ha acabado el mundo con el tema de Djokovic, porque evidentemente es un periodista dentro del deporte, y decía, es de locos, llega un momento en que si apagas Twitter un día o 2 días y vuelves, parece que te has perdido 1000 historias. Es un poco preocupante, ¿eh? O sea, es un poco duro, ¿eh? Porque o tienes la mente muy de lo que dices tú, yo cuando me voy de vacaciones intento desconectar, aunque me llegue alguna notificación puedo verla o lo que sea, pero realmente luego vuelves y en una semana te has dado cuenta que Dios mediante se ha muerto Clint Eastwood, o sea, te empiezan a salir todas las noticias, todo el mundo lo han comentado, te llegan notificaciones de ¿no has visto lo que ha hecho este tenista? Es como... Eso te iba a decir, el afán de contar todos lo mismo también, ¿no? Porque era lo que te decía, hay tantas cuentas, tanta gente, tanta facilidad para publicar, que al fin y al cabo, pues el día ese de Djokovic, yo que mi, digamos, mi siguiendo de Twitter están poco o nada relacionados con el tenis, me salió 1000 veces. ¿Por qué? Porque lo publica Relevo, lo publica Marca, el diario AS. Entonces, claro, pues al fin y al cabo dices tú, tengo que salir de esta jungla, y luego cuando vuelves, pues lo que dices tú, igual pasó un día y te perdiste muchísimas cosas, interesantes muchas, pero que las oculta toda esta maleza. Sí, pero que vuelves además con un estado de ansiedad, en el sentido de decir, ostras, no he participado de esta noticia, no he participado de algo que me hubiera gustado contar. Quiero decirte, vale, sí, a ti Djokovic te la pela y dices, bueno, pues si le ha caído un botellazo o le ha pasado cualquier cosa o tal, pues no sigo mucho el tenis. Pero tú imagínate, te vas una semana, vuelves y te voy a poner un ejemplo, no sé qué decirte. Se acaba de retirar por una lesión grave Vinicius Junior, ¿vale? Quiero decirte, una semana y ha podido suceder eso y no te has enterado. Es como dices, ostras, he desconectado del mundo, ¿sabes? O sea, sí, todo el mundo te habrá llegado 1000 millones de notificaciones, 1000 millones de imágenes. A veces es como, yo me siento a veces decir, ostras, o desconectas del todo
o no puedes estar parte no desconectado. Es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado porque al final los que llevamos mucho tiempo metidos en las redes sociales, yo no digo que seamos adictos, pero te crean una especie ya de necesidad. Sí, tienes una rutina, ¿no? O sea, como la gente que muchos días se levanta y lo primero que hace es mirar las primeras noticias del día, pues mucha gente accede a las redes sociales y bueno, yo por ejemplo tampoco soy el mejor ejemplo porque algún día lo hago, pero gente a las 8 de la mañana, 7 publicando tweets como una metralleta, pues a mí eso me produce cierta ansiedad, decir, Yo lo ostras, hago. tío. Yo lo hago Bueno, pero bueno, me refiero, yo también lo hice yo lo alguna hago vez. porque, no, yo lo hago porque entro a las 7 de la mañana y entonces a lo mejor llego a las 7 menos cuarto al trabajo, me tomo el café y digo, qué pereza enganchar a trabajar. Y entonces cojo y a lo mejor tengo las últimas notificaciones que no las he leído por la noche, algunas últimas noticias, cojo, lanzo 4 o 5 y plas, desconecto porque luego tengo que trabajar, intento trabajar, ¿no? Entonces, bueno, alguna vez lo hago, pero sí, es lo que dices tú. Y a veces no te causa esa sensación de decir, ¿hay gente trabajando en España? Porque Es que a eso te iba a decir, que más o menos ves los biorritmos y las rutinas de toda la gente, porque y hay veces que dices tú, ostras, el que lleva este perfil, ¿de qué curra? sí, tío, es Que sé así. que hay gente que, claro, curra en casa, tiene pues trabajos que se lo permiten hacer alguna pausa, pero es que a veces da miedo, ¿no? Porque hay cuentas que están todo el día como una metralleta, que es opción nuestra, ¿no? De los seguidores, pues silenciarlas, bloquearlos y demás. Pero bueno, que es algo llamativo y que no da la sensación de que vaya a parar, que es lo peor de todo. No. Y a mí lo que me preocupa es lo que acabas de decir hace un rato. Es decir, que tú pongas un short de YouTube hablando del fútbol relacionado con Armenia y tenga muy poquitas visualizaciones y pongas cualquier tontería del esparadrapo de Cristiano Ronaldo o una tontería de Figo o de Vinicius o de lo que sea y tengas miles y miles y miles de visitas. Me preocupa eso, me preocupa que vaya todo el mundo al mismo sitio, que para triunfar tengas que hacer siempre lo mismo, porque eso es, para mí sí que es preocupante, porque estamos, digamos, uniformando la sociedad y eso es un poco triste, ¿no? Me gustaría que hubiera más variedad. Yo entiendo que un podcast como Carril del 3 o un podcast como esto no estaba en mi podcast deportivo vaya a tener las mismas visualizaciones que el Chiringuito. Tengo clarísimo, pero sí que me gustaría creo que hubiera más gente interesada en temas un poquito más profundos, ¿no? Sí, mira, yo el mejor ejemplo lo tuve hace unos meses, que me dio por hacer una especie, no de experimento social, sino una especie de... Sí, bueno, vamos a llamarlo experimento. Y creé una cuenta de TikTok y en un vídeo corto, nada, de 15-20 segundos, porque estaba jugando con ese tiempo de retención, conté un poco la historia de Denis Lau, que para el que lo sepa, o Denis Lau, fue un exjugador del City, que luego descendió al revés, o descendió al United. Bueno, la cosa es que estuvo en los dos equipos y era una historia muy interesante. Pues esa historia no pasó de las 300 o 200 visualizaciones que leí luego que TikTok te regala. Pues bien, hice lo mismo contando que Vinicius iba a armar la Monumental porque iba a Netflix con él a Valencia. Se llenó aquello de comentarios, en 20 minutos igual había 10.000 visualizaciones y te das un poco cuenta de lo que dices tú, del termómetro social es hablar de los grandes y de crear polémica y al final no encuentras nada enriquecedor, no porque no se publique, sino porque no te lo publicitan. Y además es una pescadilla que se muerde la cola. Tú dices, me quiero dedicar a la comunicación, hago esto, lo hago serio, lo hago profundo y tal. Hostias, no me escucha o no me ve nadie. Pongo la misma mierda que todo el mundo. Ostras, me está escuchando gente. Vale, solo tengo que esforzarme en hacer algo un poquito mejor o eso y todo el mundo. Y al final es una retroalimentación y por lo tanto cada vez haciendo más gente, más contenido de lo mismo, ¿no? Y todavía queda como más desapegado o como más residuo todo lo demás. Y eso a mí me da un poquito de pena, ¿no? O sea, pasa lo mismo en Twitter, ¿eh? O sea, te pones cualquier basura y tiene 1000 retweets. Pones un hilo chulo basado en vete tú a saber cuántas historias. El otro día, por ejemplo, el tema de Eurovisión relacionado con el deporte y tienes 10, 15, 20 retweets. Es un poco duro, ¿eh? Es el reflejo de lo que hay y de lo que nos espera, porque esto dudo yo que vaya mejor. Yo confío en lo que te decía antes, una desconexión digital, pero ahora mismo, vamos, no veo el momento para que la gente empiece a hacerla. ¿Y qué quieres que te diga? Lo que dices tú.
Si eres comunicador necesitas comer y si quieres comer tienes que publicar ese tipo de contenido. Así es. Pues Carril del 3, que empezará la 4ª temporada, ¿cuándo la empezáis, más o menos? Pues septiembre, vamos a hacer un poco como los colegios, así que de septiembre a mayo, junio, tal vez, veremos para ver si cuadramos 9 o 10 episodios. Tendremos esa 3ª temporada con cambio de formato para hacerlo todo también mucho más corto, a ver si así la gente retiene un poco más. Es una pasada, ¿eh? Lo de las retenciones es una pasada. Hemos creado con las redes sociales es difícil encontrar a gente que quiera estar 1 hora escuchando algo, ¿eh? Yo, por ejemplo, a veces me encuentro vídeos de 3 minutos en Twitter y ya digo, ostras, 3 minutazos. O sea, ¿por qué no dura esto 25 segundos y pasa al siguiente? Claro. Entonces me doy cuenta que estamos, entre comillas, enfermos con el tema de la retención. Y ¿qué quieres que te diga? Es que es un poco triste porque si quieres hacer un buen contenido, o por ejemplo vosotros, esto no está en mi podcast deportivo aquí, pues no podéis contar historias en 20 segundos, en 1 minuto. Tenéis que explayaros, tenéis que contar muchos detalles. Y hombre, pues todo depende también de la comunidad que crees y de la fidelidad de esa audiencia. Pero es extremadamente complejo. ¿Tú crees que en el futuro, y es así para ir terminando, tú crees que en el futuro, yo tengo esa esperanza, ¿vale? Quizá la gente joven, en tu caso, que además ya veo que has hecho una cierta evolución, que está con temas tan cortos de tiempo en la retención, en el interés y tal, conforme se hagan mayores, ¿eso puede ir cambiando tanto en eso como en aficiones? Ostras, no sé. Es que es complicado, ¿verdad? Es complejo porque ¿quién nos iba a decir hace 5 años que los vídeos de 15 segundos eran mejores que los de 30, ¿no? Ya. Por ponerte un ejemplo. No sé, yo creo que confío también en que hay un momento, estoy hablando también un poco por mí, en que nos asqueemos de redes sociales y empecemos a querer volver a leer en papel, ¿no? En poder volver a leer periódicos, y no sé si por aquel entonces ya será tarde, pero bueno, yo confío en ello. Veremos, a ver, la verdad es que hemos entrado en unos debates filosóficos bastante complejos, pero me apetecía hablarlo de ello porque, bueno, pues es una generación bastante más joven la que tengo aquí, y que esté en un proyecto similar al que hemos abordado aquí me hace preguntar cosas porque, evidentemente, yo no tengo hijos y eso me hace, a veces, creo, tener una perspectiva un poco distorsionada de la gente joven, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo, Borja, que hace Carril del 3, lo escucháis hablar, habla estupendamente y poco a poco irá mejorando, porque todos hemos empezado de una manera u otra y hemos ido mejorando siempre que te esfuerces y quieras hacerlo mejor. Así que Carril del 3 lo tenéis a partir de septiembre, pero lo bueno que tiene esto, Borja, este podcast, el tuyo, es que son atemporales, que estarán ahí y que valen para escucharlos dentro de 3 años. Eso es muy bueno, ¿eh? Sí, yo creo que es la gran ventaja de estos podcasts, que no caducan, ¿no? Porque cuando haces una actualidad a la semana, pues ya, o a los 2 días, ya salió otra noticia. Y en este caso, pues sí, hay muchas historias. La gente que lo vaya escuchando verá la evolución también, un poco de tanto de servidor como de la gente que fue colaborando y del programa en sí. Así que, pues que empiecen de la temporada 1 hasta la 3, tienen episodios hasta 30, creo que son ahora mismo, y más que llegarán, y seguiremos mejorando. Pues un verdadero placer, Borja, que te hayas presentado aquí, que hayas presentado este proyecto Carril del 3, que ojalá te podamos llevar algún oyente. Mira, los oyentes lo que tienen que hacer es, si les gusta este tipo de podcast, es ir a escucharlo. No es una obligación. Escúchalo, si te gusta, te quedas. Si no te gusta, te vas, que no pasa absolutamente nada, que el mundo es libre de que escojas lo que consideres oportuno. Así que, Borja, muchas gracias por pasarte por Esto no estaba en mi podcast deportivo. Nos quedamos ahora juntitos para hablar con los del Utebo, ¿vale? Muy bien, un placer. Temprano López de Sebastián, tu despacho de abogados. Más de 15 años de experiencia sólida y compromiso inquebrantable. Somos especialistas en defender a los consumidores, tarjetas revolving, microcréditos, comisiones impagadas, cláusulas suelo, gastos de hipoteca, apuestas deportivas. Estamos en Madrid, pero te podemos defender si estás en cualquier parte del mundo.
Búscanos en www.tempranolopezdesebastianabogados.es. Temprano López de Sebastián patrocina el Team Channels Podcast. Quien se atreve, gana. Bueno, pues para mí es un absoluto honor, después de este año, tener aquí, en Esto no estaba en mi podcast deportivo, a Teddy, delegado y directivo del Utebo Fútbol Club. ¿Qué tal, Teddy? Pues bien, por aquí ya descansando un poco del fútbol. Una temporada que ha sido bastante dura. Muy bien. Ahora tranquilidad. Es un honor y tengo por ahí a Borja, que aunque hemos estado con él antes, quiero saludarle, también está por aquí. Borja. Muy buenas, ¿qué tal? Vamos a hablar un poquito del Utebo, creo que merece la pena. Ha sido difícil buscar el hueco porque, como algunos ya sabréis, y si no lo sabéis, pues para eso hemos venido aquí a hablar, el Utebo jugó los playoffs y hasta hace nada pues estaba metido en la competición y no se puede molestar aquí ni a delegados, ni a jugadores, ni nada. Entonces, además, 100 años del Utebo centenario. Me imagino, Teddy, que habrá sido una temporada muy estresante, ¿no? Pues sí, porque es que además de todo esto, hay que sumar las obras de Santa Ana, que empezamos la temporada con las obras en vestuarios, marcador, infraestructura. El césped, ¿no? El césped también, ¿no? No, y eso, y el césped en enero. O sea, es que realmente hemos estado casi 4 meses entrenando fuera de Santa Ana. Ajá. O sea, que ha sido más complicado aún de lo que parece. Oye, 100 años, decía Borja, y tú lo decías, que no hay tantos clubs en España que tengan 100 años. Aquí en, digamos, por ejemplo, el Zaragoza no los tiene. No, es un auténtico meritazo. Yo haciendo memoria, tampoco me salen tantos, salvo el Sevilla, que ya cumplió 125, que cada año cumple 5 más. Pero así que los tengan legales, por así decir, tampoco me salen tantos. Sí. Teddy, tú te conoces un poquito, yo no la conozco. Hay que decir que para los oyentes que yo vivo en Utebo y de aquí traer al Utebo, y porque además me han tratado fantásticamente bien, les he dado toda la promoción que merecen y porque, oye, el club de tu pueblo, de tu ciudad, lo que quieras llamarlo, hay que apoyarlo porque además estábamos hablando con Borja precisamente de eso. Teddy, ¿tú te conoces un poco? Porque yo no la conozco. ¿Un poco la historia del Utebo? Yo no tengo mucha idea. ¿Tú nos la puedes contar un poquito? Pues sí, vamos a conocer bastante. O sea, tengo un Excel registrado con 2.600 partidos oficiales, o sea que un poquito. Pero sí, vas a. ¿Cómo empezó todo? Bueno, pues empezar, pues. Un 21 de marzo, ¿no? Firmaron el acta de fundación del club, ¿no? De 1924. Y sí que los primeros años, pues había muchos campeonatos regionales y demás. Y hasta la 30. Justo después de la guerra no aparece ya en clasificaciones de regional, de primera regional, segunda regional. Luego los años 50 sí que fueron bastante buenos, que estuvo en la tercera división, que claro, la tercera división de aquellos años era la tercera división del fútbol. O sea, claro. La primera red de ahora. Había menos grupos y jugó un playoff de ascenso en el 56 para subir a segunda A contra el Mondragón. Anda. Sí. Los años 70 pues estuvo ahí un poquillo también por las regionales y al final pues cayó a las profundidades, ¿no? A los principios de los 80 estábamos en segunda regional. Joder. Y los 80 fueron bastante duros, tampoco había mucha gente que quisiera hacerse porque esto lleva mucho trabajo y al final recompensa poco, ¿sabes? Ya. Y sí que es cierto que desde el final de los 80, en el 89-90, que eso yo ya lo he vivido, ¿no? Sube de regional preferente a tercera y desde entonces sí que no ha vuelto a bajar a categorías regionales. Tuvo un pequeño ascenso a segunda B en el año 93, pero vamos, fue un subir y bajar porque se hizo un equipo con toda buena intención del mundo, pero con muchos jugadores de tercera división bueno de aquí y claro, eso no da para competir en una categoría más, ¿no? Y tal y como se subió, se bajó. Y aún estuvo después peleando un par de años, jugando aquellas famosas liguillas de ascenso que jugabas con el Vasco, el Cántabro y el Navarro Riojano. Pero ya ha habido una estabilidad en tercera hasta hace 3 años que llegó Alfonso, el actual presidente,
y hice un proyecto para subir en 2-3 años para que en el centenario estuviéramos en esta categoría y ha ido todo muy rápido, ¿no? O sea, se subió el primer año y ya el año pasado también recién ascendido hicimos playoff y este año pues hemos vuelto a hacer playoff, ¿no? Siendo un presupuesto bastante bajo dentro de la categoría, o sea, sin ser un equipo como puede ser Baracaldo o el año pasado Sestao, que son auténticos, o sea, nos triplican y cuadriplican en algún caso el presupuesto para la plantilla, ¿no? Estaba viéndolo y ahora quiero comentarlo. El Utebo quedó cuarto, digamos, en la clasificación general. Estamos hablando del grupo 2 de la segunda ref. Si fallo en algo me decís, porque yo soy especialista en tenis, como bien sabéis. Entonces, si fallo en algo me decís. Y bueno, jugó el playoff contra un auténtico histórico Numancia, al que pude asistir. No cabía ni Dios en el estadio de Santa Ana, ni Dios, pero colgados por las vallas y por todo. Si no me falla la memoria, empatamos a 2 y luego perdimos a la vuelta allí en Los Pajaritos, pero con un auténtico récord de desplazados que me imagino, Teddy, que eso te tuvo como, no sé si como fan del Utebo y aparte directivo, delegado, te tuvo que llenar de orgullo, ¿no? Bueno, pues sí, ya sin cargar las cámaras del día después, ¿no? De sacarme ahí llorando en el banquillo. Y pues sí, la verdad es que me emocioné bastante, ¿no? Ten en cuenta que hace, creo que son 6-7 años, estábamos jugando entrar en playoff en el de tercera, ¿no? En Almudévar, y creo que estábamos 9 personas ahí. Nos desplazamos 9, hace 6-7 años a Almudévar. Entonces, ver toda la grada de la zona visitante, que son 800 personas ahí en el campo de Numancia llena, y mucha más gente que se tuvo que meter en entradas que consiguieron a través del Numancia, pues a mí me emocionó muchísimo. O sea, recuerdo que iba a pitar el árbitro y aún estaba en el campo impactado, ¿no? Mirando toda la zona visitante, muy, muy impactado, sí. Yo no sé, Teddy, y lo hablábamos ahora con Borja, y ahora también le cederé un poco alguna pregunta a Borja, porque seguro que tiene, pero lo hablábamos ahora con Borja, la entrevista que he tenido también con él, de lo bonito que es ser del equipo de tu pueblo, de tu ciudad. No sé si Teddy, aparte de ser del Utebo, es simpatizante de algún otro equipo, no sé si del Real Zaragoza o del Real Madrid o del Barcelona, pero creo que como disfrutar de tu equipo no hay nada. Quiero decir, tú puedes simpatizar con un equipo grande, pero con lo que vives con tus familiares, con tus compañeros, con tu gente aquí del pueblo, eso no se paga con dinero, ¿eh? Exactamente. Hombre, claro, evidentemente simpatizante pues, del Real Zaragoza, por supuesto, y luego pues dio la casualidad que nací en Barcelona, pues, y de crío, pues siempre como nací en Barcelona de rebote, ¿no? Porque mis padres son nacidos en Utebo, mis abuelos son nacidos en Utebo, y yo pues de rebote trabajaba mi padre en la Renfe y lo destinaron a la estación de Francia y nací allí, ¿no? Entonces, pues he simpatizado un poco más por Barcelona, pero realmente, o sea, puede jugar el Barcelona a final de Champions, que si juega el Utebo contra el Almudévar, voy a ir a ver el Utebo. Eso no se paga con dinero. Borja, estaba mirando, ahora hablamos con Teddy, estaba mirando que tú conocerás, porque Borja es de Asturias, ¿vale? Estaba mirando y yo siempre he dicho que en los grupos aragoneses, en estas, antiguamente la segunda B y ahora la segunda ref, lo tenemos muy complicado y ahora no sé si pensará Borja lo mismo y Teddy me lo podrá corroborar, que el competir con equipos sobre todo del País Vasco es jodido porque normalmente son muy potentes y tienen mucha afición, ¿no? Borja. Y más allá de eso, el apoyo económico. Por ejemplo, hacías ahora referencia a Asturias. Aquí, más allá de que sea una comunidad venida menos, te toca generalmente con el grupo de los gallegos, donde la Xunta pues mete mucho dinero a los clubes. Y me imagino que, no sé, igual nos puede responder Teddy a la hora de gestionar un club semiprofesional, porque al fin y al cabo son semiprofesionales, que es otra cosa que me hacía también gracia preguntarte cómo se gestiona, cómo gestionan los jugadores eso, el estar en segunda federación, que es una categoría con mucho nivel, con muchos jugadores que vienen de vuelta, otros que están allí pues por circunstancias. ¿Cómo se gestiona el estar a medio camino entre ser futbolista, porque viajas como los futbolistas o lo que conocemos como futbolista, y también pues al fin y al cabo llegar a fin de mes con el salario de futbolista efectivamente de cuarta categoría, ni mucho menos millonadas? Pues es complicado, ¿no? Hombre, aquí hay
4 o 5 chicos que trabajan, o sea, aparte del fútbol, pues tienen sus trabajos por las mañanas. El que más y el que menos, pues tiene algún otro negocio o alguna cosa más, ¿no? Pero vamos, el verdadero sacrificio del fútbol semiprofesional lo llevan los empleados del club, ¿no? Que realmente muchos, también los salarios son bastante bajos, le hacemos muchas cosas porque sientes los colores y demás, pero claro, es que estamos hablando de pues, el utillero, las horas que se puede pegar el hombre poniendo lavadoras, secadoras, preparando todo para que los jugadores no tengan más que venir con sus botas a entrenar y marcharse. O sea, nosotros dentro de lo que sea el fútbol semiprofesional, pues intentamos profesionalizarlo lo más posible para ellos, ¿no? En el tema de viajes igual, o sea, aquí viajan, si hay 21 en plantilla, siempre viajan los 21, pues para las comidas comemos todos juntos. Eso, al final siempre hace también un poco más de unión, ¿no? No que esperas a la lista de 18 del sábado a ver quién viaja. Aquí saben que viajan todos, tienen su comida. Cuando hemos tenido que hacer noche, pues viajamos igual, o sea, los 21 viajan a dormir con todo el cuerpo técnico. Y la verdad que eso nos ha funcionado estos 2 años. También te digo que en el grupo 2, por suerte, estamos con País Vasco, Navarra y La Rioja y tampoco hay que hacer mucha noche, ¿no? Son viajes bastante cómodos. El más lejano son casi 4 horas en bus. Y la verdad es que dentro de que es complicado, pues nos resulta más fácil tener viajes así. Claro. El grupo 1 es más complicado porque tenéis ya, os meten también Castilla León y estáis algún equipo cerca de Madrid y demás. Y yo creo con que suerte de que no te toquen los canarios. Exactamente. Sí, yo recuerdo el Casetas en la 2003-2004 lo metieron con gallegos, madrileños y canarios. Que le hicieron un roto que aún están los pobrecillos ahí en regional preferente, ¿no? Sin levantar cabeza. Hostia. Pero aún así, aunque los desplazamientos sean cómodos, entonces lo que digo yo es correcto, ¿no? Que normalmente el fútbol vasco es bastante potente, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay mucha diferencia. Solo voy a cómo te reciben a ti, a los árbitros, de ir al País Vasco a ir a Navarra, se nota un profesionalismo bastante grande, ¿eh? O sea, tú vas a un campo de Navarra y quitando Tudelano, ¿no? Pero lo demás es como si fueras aquí a un campo de tercera división, o en La Rioja prácticamente igual, ¿no? Quitando Logroñés o Calahorra, pero de hecho también el año pasado bajaron 4 riojanos y este año han bajado 4 navarros. O sea, hay mucha diferencia, ¿eh? La gente se queja de que el grupo 2 es flojo y yo creo que no es que sea flojo. Los buenos, los de arriba, pueden competir con cualquiera, como se puede ver luego en los playoffs. Y hay equipos pues como Baracaldo, Logroñés. El problema es que los de abajo sí que son más flojos que el resto de grupos para mí. Pero bastante bajo. A lo mejor con los de grupo 1, con los cántabros, que también se nota bastante diferencia siempre, quitando pues algún año Laredo o el Racing B, ¿no? El Rayo Cantabria. Los demás distan un poco. El que suba ahora de Cantabria, Escobedo, pues en ese grupo lo va a tener complicado, ¿no? Para mantenerse. Hace no mucho me encontré contigo por Utebo y me contabas una cosa que me gustaría que contaras, y es que para poder estar en esta categoría, la Real Federación Española de Fútbol te obliga a cosas, ¿no? Sí. Bueno, para cobrar las subvenciones sí, ¿no? En fútbol están muy subvencionados estas categorías. Ajá. O sea, el que hace cuentas mal es porque quiere, ¿no? Porque entre unas cosas y otras son casi 200.000 euros de ayudas. Ajá. Y claro, luego tienes que cumplir una serie de requisitos importantes. Y luego también en las instalaciones también te pide requisitos que luego no los controlan, porque te pide luz, X luxes, y luego hemos jugado en campos que no tienen luz, que tienen que jugar a las 12 porque no tienen luz, ¿no? O sea, que no tienen ni torres. O sea, exigirte exigen. Y luego, pues sobre todo, pues con el tema de subvenciones, pues exigen equipos de cantera, X, ¿sabes? O sea, sí que tienes que cumplir una serie de requisitos para luego poder acceder a todas las subvenciones. Borja, te dejo que preguntes alguna cosilla. Yo tengo bastantes cosas y no quiero quitarte también parte de las ideas que lleves. Yo no sé si será precipitado, pero ahora que hablaba Teddy de las subvenciones, un poco de todo el dinero que reciben, o todo o el poco, según cómo lo vea, seguro que él nos podrá decir.
Yo tengo una pregunta. Desde el primer momento en el que repasaste la trayectoria, mencionabas que estos últimos años eran los de mejor salud del club. ¿Qué proyección hay? Porque ya son 2 años haciendo el playoff a Primera Federación. El primer año, si no me equivoco, os toca el Granada de Samu Morodio. Sí, sí. Y ahora el Numancia. Entonces, Ahí estaba. entendemos Menudo que- mostrón. Uf. Sí. Entendemos que es, entre comillas, una putada y que el club pues tiene, no sé si el objetivo de ascender, porque luego en Primera Federación sí que hay requisitos bastante más gordos, pero ¿qué proyección tenéis o qué es lo que buscáis? Pues la idea siempre es permanecer, ¿no? O sea, asentarnos en la categoría. Lo que pasa es que tenemos un entrenador, yo creo que demasiado bueno para nosotros y va acelerando las cosas. Ahora mismo pensar en un ascenso es complicado porque el césped lo acaban de poner nuevo y habría que quitarlo y poner natural, pero es que luego hay 26 equipos de fútbol base que a ver dónde los metes a jugar, ¿no? Y a entrenar, porque si lo haces de césped natural, que te exigen en primera red. Cosa que tampoco entiendo porque aquí han puesto el césped una empresa alemana que es el mismo césped que tiene Young Boys que juega la Champions League. Y no podríamos jugar en primera ref y luego veis auténticos patatales naturales en primera ref jugando. Son cosas un poco inexplicables, ¿no? Pero O sea, esto es bueno, Teddy, esto es bueno, esta es buena. O sea, resulta que además lo leí el otro día en esta especie de revista que sale en el pueblo. Ponemos el césped, o por lo menos similar, la misma empresa, muy parecido al que tiene el Young Boys, que puede jugar Champions League y vosotros no podréis jugar en primera red. ¿Es así? Así es. Es acojonante, tío. Es que es acojonante. Es el mismo césped, porque la empresa esta, Polipan, el dueño, aunque vive en Canarias, es de Utebo. O sea, que es el mismo césped. O sea, lo ha puesto a precio de costo prácticamente. O sea, no es que haya puesto uno similar, es el mismo. Lleva el mismo tratamiento. Debajo del césped artificial hay una capa como la gomilla esta que hay en los parques para que los niños, acolchado. Pues hay toda una capa de casi 3 centímetros nivelando el campo y luego encima del césped con el caucho de última generación. O sea, todos los jugadores que han pasado por aquí desde enero que se puso han dicho lo mismo, que no han jugado un césped artificial así en su vida. Todos, sí, o sea, han coincidido. Incluso el Valle de Hues me llamó el delegado porque tiene que cambiarlo ahora para ver si le puede pasar el contrato de la empresa o sea, es algo curioso. Esto es un buen melón porque, perdona que te corte, Chanes, nos permite meternos en confirmar, entre comillas, las sospechas de lo que era la Primera Federación, ¿no? De lo que se pensaba que era como para amortiguar la caída de los grandes a las categorías inferiores, porque al fin y al cabo si caes en un grupo de segunda B es mucho más difícil volver. Y esto que nos cuentas ahora, yo no caía en ello. Yo pensaba que con un césped, como dices tú, de última generación, con condiciones FIFA y demás, podías jugar en Primera Federación, pero es que es un impedimento más, como bien dices, más allá de donde tengas que meter a la cantera. Sí, pero luego ya te digo, es complicado. O sea, si tuviéramos que ascender, pues ascenderíamos porque tenemos un presidente muy valiente para estas cosas, ¿no? No sé cómo nos apañaríamos, pero lo haríamos. Pero evidentemente el club no parte en septiembre, no parte con la idea de ascender. Una vez que estás, pues vas a pelear porque este equipo tiene una mentalidad ganadora y una mentalidad competitiva. Chanel, que lo ha visto en directo, puede decir que ahí no se da un balón por perdido jamás y es el ADN del equipo, ¿no? Del Utebo. Pero nunca partimos con la idea de ascender en septiembre, ¿no? Claro, porque al Tarazona no le pasó algo parecido. ¿A quién fue? Sí, al Tarazona. Y de hecho hasta diciembre no pudo jugar en su campo. Estuvo jugando en Tudela de prestado. Tuvo que jugar también otro partido en la ciudad deportiva del Real Zaragoza, porque claro, no podía jugar en césped artificial, que lo tenían puesto hace 2 años. No era de esta calidad, pero era muy bueno también, porque jugamos nosotros el año pasado. Y el césped nuevo, pues tiene suerte que fuera de su estadio, digamos, es campo, sacó el de artificial, lo sacó fuera para la cantera, y el estadio, digamos, pues sembrado el césped natural. Pero claro, tú date cuenta que debajo de estos césped hay una capa de hormigón, que no es llegar, lo quito y lo pongo, ¿sabes? La transformación de un campo lleva mucho trabajo, no solo quitar y poner. El otro día, Borja, y Teddy lo sabe porque estaba ahí, el otro día, cuando visita el Numancia al Utebo, Borja, estaba de entrenador uno que seguro que conoces, Javi Moreno. Por supuesto,
Con chándal en Milán. Eso es. Jugador del Real Zaragoza, del Alavés, del Milán, bueno, todo un clásico y que además había estado en el Tarazona, precisamente, con el que había ascendido, ¿no? Y me hizo mucha gracia el otro día, Teddy, ver a Valentín, a uno de los miembros del staff de Utebo, discutiendo con él, echándole en cara de todo, y digo, mira, ahí está Valentín echándole en cara al Javi Moreno. ¿Qué tal? Oye, ¿estuviste hablando con él, con Javi Moreno, Teddy? ¿Qué tal tipo es? Es buen tío, ¿eh? Yo, lo que pasa es que el año pasado tuvimos una anécdota, ¿no? Ahí, con el Tarazona, cuando vimos en el Tarazona, ¿no? Y aquí en la ida no me dijo nada el tío, pero luego la vuelta ya sí que limó asperezas. Pero cuando te refieres a anécdotas, que tuviste alguna discusión, ¿no? Sí. Él viene aquí con el Tarazona y estaba expulsado, ¿no? Entonces no puede acceder a los banquillos. Y justo en el descanso, pues claro, yo hago de lado campo también, voy a hablar con los árbitros, pues Aquarius, tal, voy a buscar, y justo veo que viene, digo, hostia, que no puedes pasar, ¿sabes? Que nos estamos jugando, entonces estamos jugando en el tercer puesto, toda la zona de Utebo. Y cuando me ve que me doy la vuelta para hablar con los árbitros, coge y se va, ¿no? A lo que llegó, pero se va para el bar, a lo que llegó al bar me dice, eso no se hace, eso no se hace. Y ya, pues, bueno, le dije, bueno, lo que no se hace es lo que tuve que hacer yo. Me dijo, no, eso no, yo no lo hubiera hecho. Digo, lo que no hubiera hecho tú es lo que me tocó hacer en Tarazona, que también un directivo del Tarazona en la ida insultó al árbitro y le amenazó. Y me tuve que quedar con el árbitro hasta que vino la Guardia Civil allí, ¿sabes? Y bueno, pues hay un par de cosillas más así un poco que no le sentaron muy bien de cachondeo, ¿sabes? Ya. Y Hombre, porque se rió la gente, ¿no? Y bueno, y así quedó la cosa, ¿no? Y este año viene en la ida y ni me saluda tú. Y me pasó 4 o 5 veces rozándonos porque tuve la mala suerte que se me acabó el túnel de la impresora. Entonces tuve que buscar una impresora de emergencia y fui haciendo viajes entre vestuario de Utebo y oficina. Estaba justo el vestuario de Numancia. Y lo curioso es que luego llegamos a Soria y entramos con el autobús y me bajo porque había allí un recibimiento, imagino que habréis visto vídeos y demás. Sí. Me bajo para indicar al bus y dentro del parking había otra puerta, ¿no? ¿Y quién me abre la puerta para que entre el autobús? Javi Moreno, ¿sabes? Y justo rodea el autobús y viene por detrás y me dice, ¿ves? Yo te abro la puerta y tú no me dejas pasar para los árbitros. Y le expliqué lo que había pasado en la ida de Tarazona y lo entendió también, ¿no? Sí. Y le dije, de todas formas, macho, el otro día no me dijiste nada. Y dice, joder, en tu casa no te digo nada, que si me pegas 2 hostias me desmontas, ¿no? Sí, que pedir. Borja no me conoce, pero yo soy 2 veces Javi Moreno. Sí, el otro día mi mujer cuando estábamos tomando las copas que viniste y tal, y me dice, ¿este quién es? Y digo, este es el delegado del Utebo. Y dice, jodo, te mete una hostia y te desmonta. Pues Javi Moreno piensa lo mismo, ¿sabes? Oye, pero tiene que ser chulo, ¿no? Quiero decir, más allá de que evidentemente tú estás defendiendo tu equipo y estás ahí en la área polémica, luego cuando estás ahí diciendo, hostias, que yo estaba ahí con Javi Moreno, que este tío, joder, era top jugador, ¿no? Sí, hay gente muy maja, Gorka Iraizó, que estaba el tiempo de segundo con el Guernica, con la Razábal, Gurpegui, este año muy majo también, Gurpegui, estaba entrenador de la Atleti B. La verdad que hay bastantes, por el norte cuidan bastante más a las leyendas de ellos que por aquí, ¿no? Sí. Borja, te dejo un poquito más el micro, venga. Ahora que sacaba de anécdotas, estuve informándome un poco, lo justo, para poder aquí preguntar alguna cosa. ¿Qué os pasó en Granada el año pasado? En el playoff. Buah, nos pasó de todo. ¿En lo deportivo o en lo extradeportivo? Como quieras. Bueno, pues también te digo que 2 veces he estado en Granada y las 2 veces me ha caído más agua que todo el año aquí en Zaragoza, ¿no? Pues hubo un diluvio allí brutal, pero brutal, cuando digo brutal es que, o sea, yo en mi vida he estado así de mojado en chándal. O sea, si me hubiera metido en una piscina y hubiera salido, estaría más seco. Y allí, pues la ciudad deportiva de Granada no hay nada. Es otro de los campos que no hay focos y les permiten jugar en primera ref, que han jugado bastantes partidos fuera de los Cármenes ahí. Ni grada cubierta, ni nada. O sea, y solo hay el alero de lo que sobresale del edificio, ¿no? Y bueno, imagínate lloviendo con niños, gente mayor y demás. Solo cabían 700 personas. Los de Granada se fueron a su casa, pero los de Utebo, pues, se intentaron refugiar de ahí y mandaron a la seguridad para sacarlos de ahí. ¿Sabes? Joder. Y pues
y a empujones y demás, al vicepresidente nuestro, bueno, llevaba marcas en el cuello de que lo agarraron del cuello para sacarlo. Y la verdad que el que era el director de la cantera de Granada fue el único chico que se portó bastante bien y a unos los metió en otro sitio y demás, pero fue un tema bastante desagradable. Yo de eso no me llegué a enterar porque yo tuve mi pelea porque se paró el partido, o sea, del diluvio que caía era imposible jugar y se tuvo que parar el partido. Nos metieron al vestuario, los vestuarios también, el visitante es un barracón, ¿vale? O sea, ellos están en su edificio y están en un barracón fuera. Y cuando se reanuda, que no sé por qué se reanuda, porque llovía lo mismo, nos dice el árbitro que salgamos, ¿vale? Y ellos, pues, justo el edificio, para salir, salen por el gimnasio, que está cubierto y acristalado. Y ellos ahí esperando, el árbitro me decía que los sacara, pero el Granada no me dejaba meterlos ahí, quería que estuvieran esperando fuera. Y yo le dije que o los metía al gimnasio y salíamos todos a la vez, o los míos no salían. Y el árbitro le dijo, no sé quién fue, del Granada, que le hiciera el favor de dejarnos meternos ahí a todos y salir todos a la vez. Entonces yo ya tenía mi pelea ahí con el árbitro, que era canario y tenía que perder el vuelo, entonces había que jugar sí o sí, porque no se quedaba otro día más allí ni de coña. Sí. Y jugamos, pues eso, por los pelos. Tenía que empezar ya porque como no había luz, pues tampoco se podía alargar más. Lo pusieron domingo a las 6 de la tarde, entonces no podían alargar mucho más tampoco la hora. Y jugamos bajo el diluvio universal en una piscina, una auténtica piscina que era impracticable jugar al fútbol ahí. Y aún le metimos miedo porque con el 3-3 aún pegamos un palo, que hubiera sido a la prórroga, ¿no? Sí, pero sí que fue un viaje muy anecdótico. Ostras, esto nunca mejor dicho, Borja, es el barro del fútbol, ¿eh? Sí, lo reúne todo. Lo reúne todo. Oye, una cosa, Teddy. Le has dado a veces mucha importancia, que yo no se la daría tanto, pero sobre todo a mi cuenta por la ayuda que os doy de promoción en Twitter y que llegue a muchos sitios. ¿Cómo valoras la promoción? Ya no de mi cuenta, evidentemente, sino la promoción propia, interna, de, por ejemplo, la televisión aragonesa, la radio aragonesa. ¿Os habéis sentido valorados y queridos en estos 2 últimos playoffs que habéis tenido? ¿O habéis notado un déficit o que siempre se hablan de los mismos? Hombre, pues este año un poquito más, por lo menos han televisado los 2 partidos, ¿no? El año pasado contra Granada no nos televisaron ni el de aquí ni el de allí, claro. Este año parece que han hecho un poquito más y veías algún anuncio promocional, ¿no? De los playoffs de ascenso. Yo creo también que estuviera el Aragón jugándolo, también creo que nos ayuda un poco, ¿no? A la hora de que no vas a hacer uno sí y otro no. Entonces, también les viene bien un poquito promocionar al Aragón para taparse con cosas del Zaragoza, que tampoco lo veo bien, ¿no? Porque es distraer un poco la atención, ¿no? Nuestro mister Juan Carlos, que ha trabajado muchos años en el Real Zaragoza, lo dice, joder, cuando pierde el Zaragoza y pierde el Aragón, nos van a sacar en las noticias que ha ganado el primer cadete 7-0, ¿no? O sea, siempre intentan desviar un poco la atención y yo creo que esto les ha venido bien para desviar un poco la atención con el filial, con el Utebo y, bueno, siempre hay que... El periodismo también es otro mundo, ¿eh? O sea, el fútbol es un mundo por dentro, pues el periodismo también tiene todas estas cosas, ¿no? Sí. Oye, decías que, bueno, hemos estado ahí 2 años luchando por el playoff y aunque, por lo que me cuentas, tienes un presidente y un entrenador que le pone muchos huevos y que si hay que ascender se asciende, pero en realidad yo siempre he escuchado que equipos como el Utebo, como otros de aquí de Aragón, que son los que tengo cercanos, pues que a veces es más una incomodidad subir que no. Pero en vuestro caso, por lo que entiendo, vosotros vais a jugar y luego, Dios mediante, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Sí, mira, el Tarazona este año al final se ha salvado. O sea, sí, han hecho una recta final cojonuda. Sí, desde que empezaron a jugar en su campo, porque desde diciembre estaban en descenso y desde que empiezan a jugar en su campo sacan muchísimos puntos, pero muchísimos en su campo, en su estadio. Es que no es lo mismo jugar en casa, aunque Tarazona Tudela en cuarto de hora, pero ya no estás en tu casa, ¿no? En tu campo donde entrenas y al final la gente mayor tampoco se puede desplazar toda. O sea, nosotros este año lo hemos vivido, ¿no? Hemos jugado 3 partidos en Cuarte, que está a 20 minutos de Utebo y pues no hemos ganado ninguno. Perdimos el primero contra Arenas, también era Baracaldo y Athletic, ¿no? Que eran los dos primero y segundo, pero bueno, empatamos los dos, que yo te digo que al Athletic ves y lo cogemos aquí en nuestro campo, ya le ganamos en Lezama y aquí le hubiéramos hecho más daño, ¿no? Y a Baracaldo pues igual. No es lo mismo jugar
en Cuarte, que es un campo más frío, que ya sabes cómo se pone Santa Ana encima para estas ocasiones, ¿no? Que Santa Ana aprieta muchísimo. Sí, además he estado en los dos campos, porque vivo en Utebo, pero trabajo en Cuarte. Y Cuarte no es lo mismo, es un poco más desapegado. En Santa Ana estáis ahí apretando, y además eso, que está la ciudad. ¿Tú notas que funcionan también los equipos pequeños como el Utebo y algunos otros, que evidentemente entiendo que en el camino del éxito se sube mucha gente, ¿no? O nos subimos mucha gente, Sí. pero que realmente luego cuando estás con las penurias donde están realmente los fans del club, ¿no? Sí, bueno, yo eso me cuesta discutir con gente de aquí, ¿no? Es que hay muchos subecarros, bueno, pero déjalos que se suban, ¿no? Lo difícil es conseguir subir a la gente, ¿no? Porque hasta ahora no se ha subido. O sea, cuando entra Alfonso de presidente, hay 97 socios en el club, ¿eh? El año que se asciende a tercera. 97, Antonio. O sea, muy poco, ¿vale? Y llegamos ahora estamos en los 500, pero lo importante, o podrás criticar cuando se bajen, ¿no? Pero todo el que suba para mí es bienvenido, porque a lo mejor pues, se reencuentra con amigos y ya no lo deja, ¿no? Si de los 500 luego ganas 100 más, de los 500 que se han subido al carro, luego ganas 100 o 200 más cuando bajes a tercera, pues seguirás un club puntero de tercera división. Totalmente. Pero es que los critiquen ya. O sea, bueno, pues se han subido. Claro, bueno, y fíjate, ¿no? Sí, es que es así, te pongo mi ejemplo. Joder, yo soy del Real Zaragoza de toda mi puta vida. O sea, es que yo a los 4 años estaba en las piernas de mi padre en la Romareda, ¿no? Y he vivido y he nacido en Zaragoza hasta que me casé y me vine con la mujer a vivir a Utebo. Y bueno, cuando vienes en Utebo estás como un poco más desapegado, ¿no? Porque has vivido toda la vida en la ciudad y estás aquí poco a poco, te vas haciendo con la ciudad. Yo el club tampoco lo conocía mucho, pero a través de que ha empezado a tener el éxito, joder, cuando estás en las fiestas de Utebo, el otro día, el año anterior que estábamos ahí todos, me parecía que ahí estábamos en los playoffs, venga, vamos, pues te lo pasas pirata. Joder, vas entrando y yo ya me planteo cosas, no me planteo en decir, bueno, pues, hostias, igual ya merece la pena, no merece la pena, sino he conocido mi club, he conocido la ciudad, me han tratado de puta madre, de valorar incluso de hacerte socio. Es decir, de algunos subecarros, algunos se quedará. Claro, es lo que hay que mirar, ¿no? Y es que me sabe mal que lo critiquen a la gente por eso. Hombre, evidentemente, cuando nos metió 1-6 el Robres hace 4 o 5 años, no iba a venir nadie al siguiente partido a vernos, ¿no? La gente vendrá cuando vea algo que le llame la atención. Y si no le ha llamado hasta ahora, pues igual es que o no se han hecho las cosas bien o los resultados no acompañaban para tanto. Y luego, pues es que también la afición Challenge ya es otra cosa aparte aquí en Utebo, ¿no? Lo que se ha creado alrededor del equipo. Nosotros vamos a todos los campos y quitando equipos grandes como Logroñés o Baracaldo, este año nadie mete la gente que mete y lo ruidosa. O sea, que es que está todo el rato. Aunque pierdas, están animando igual, ¿no? O sea, Sí, sobre todo que tenéis ahí una tropa joven que cuando ha ido al campo es una barbaridad y eso es lo importante, ¿no? Porque los yayos, que llamo yo, siempre o están ahí o han estado ahí, pues son muchos, en muchos pueblos pasa, pero que atrapar a la gente joven, que es lo que hablaba antes con Borja, es lo jodido, ¿eh? Esa es la parte más fundamental y tenéis ahí una grada joven, hostia, dentro de lo que es un pueblo, ¿no? Muy, muy interesante y eso yo creo que permanecerá. Sí, yo creo que sí. Vamos. Yo esa teoría la tengo yo también y muchas discusiones con lo que dicen que Utebo es un pueblo dormitorio, ¿no? Bueno, dormitorio. Habrá sido, pero esto ya se empieza a ver que ya no. O sea, yo entiendo que pues, la gente de mi edad, cuando se vino a vivir a Utebo porque era más barato que Zaragoza, pues evidentemente tenía sus amigos en Zaragoza y hacía su vida en Zaragoza. Pero ya todos estos, los hijos van creciendo, ¿no? Claro. Y esos sí que ya estudian en Utebo, tienen sus amigos en Utebo, hacen peña en Utebo y es lo que se está notando ahora, no solo en el fútbol, en todas las asociaciones, que va creciendo y cada vez va a ir a más. Claro, esto lleva un proceso. O sea, tú te vienes a vivir a Utebo y no tienes amigos en Utebo al día siguiente, ¿no? Eso es. Pues esto es lo mismo. Pues poco a poco Utebo dejará de ser una ciudad de dormitorio y todo, bueno, para mí ya la ha dejado de ser, ¿no? Porque es que ahora lo que han nombrado antes de las fiestas, ves miles de críos por ahí con camisar de sus peñas y evidentemente, claro, pues yo en la clase de mis hijos, pues de los 25, pues podía haber 10, ¿no? Que fueran sus padres de Utebo, pero el resto ya
los otros 15 niños ya son de Utebo, ¿sabes? Es que yo porque no tengo hijos, pero si hubiera sucedido, es lo que dices tú, todavía estaría más apegado, porque probablemente incluso si tuviera algún crío me arrastraría él con los colegas ahí, y aún así no necesito arrastrarme a nadie. Quiero decir, ya llevo muchos años aquí y tengo, a ver, esto es como todo, Teddy, tú decías, tu corazón siempre será del Utebo, el mío siempre será del Real Zaragoza, pero yo le voy a desear siempre lo mejor, y si tengo que apoyar y si un día hay que echar 4 perras para que el Utebo tenga algo mejor, pues echará 4 perras, porque ya me siento implicado aquí, llevo muchísimos años y lo que dices, los primeros años vienes y estás como, bueno, lo que llaman ciudad dormitorio al final no deja de ser. Esto pasa en Madrid, pasa en Barcelona, pasa en Valencia, o sea, y luego esas ciudades, bueno, ya ves el Alcorcón, el Leganés, o sea, sí. Que al final los equipos pueden crecer, ¿no? Borja, ¿quieres entrar tú con el melón del dinero o qué? Sí, porque justo ahora os estaba escuchando y evidentemente el apoyo de la gente es importante, que vaya creciendo la zona y que vaya afianzando afición, pero al fin y al cabo esto al fin se basa en dinero, no en gran parte, pero sí que es importante. ¿Qué presupuesto tiene el Utebo, digamos, mensual para confeccionar una plantilla? O ya no a nivel club. Sí, bueno, anual. Me sirve cualquiera de las dos cifras. ¿Qué presupuesto manejáis en lo que viene siendo plantilla de primer equipo sin tener en cuenta pues lo que viene siendo la cantera y esos gastos que pueda traer? Sí, bueno, pues a ver, englobando todo, o sea, lo que es el primer equipo, solo el primer equipo. Sí. Pero englobando cuerpo técnico, plantilla y con todos los costos que ello lleva, de seguridad social y estas cosas, pues estaría rondando los 300.000. De lo cual a los jugadores llegaría un poquito más de 200.000 limpios, ¿vale? O sea, pero esos son, así a grosso modo, los costos de la plantilla. En un presupuesto que para eso necesitas un presupuesto de más de 700.000. O sea, para destinar eso al primer equipo, a la plantilla y cuerpo técnico del primer equipo. O sea que lo que has dicho sería para el grueso de la plantilla más luego el equipo técnico, y luego ya el presupuesto general anual tiene que estar sobre los 700.000, ¿no? Sí, el año pasado las cuentas cerraron con eso, con 727.000. Oh. Y ahora cuando me hablabas de la segunda red del grupo 2 y decías que sois un presupuesto bajo, por ejemplo, ¿quién tiene tú que más o menos lo sabes? A ver, no sabes todas las cuentas, pero estoy seguro que ahí estáis metidos a saco y sabéis los mentideros de todo. ¿Quién tiene mayor presupuesto y cuánto más o menos? En las canteras es complicado saber, ¿no? El Atleti ve lo que cobrarán los jugadores. Porque, por ejemplo, Unai Gómez jugó contra nosotros. El único partido que lo bajaron, ¿no? Y perdieron en casa. O sea, y Aduares, o sea, es que esos, si los metes ahí, pues equilibra mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, Logroñés, todos los jugadores de la plantilla de Logroñés el año pasado jugaron en primera ref o ascendieron a primera ref. El Sestao y demás. Y hay jugadores que están cerca de los 50.000 euros al año. Que con 4 jugadores prácticamente pagarías lo nuestro. O sea que, por ejemplo, un equipo como el quitando los filiales, el Real Zaragoza B, el Athletic Club de Bilbao B, que están ahí metidos, o que, bueno, el Athletic ha ascendido directamente. Los equipos potentes como serían Logroñés, por ejemplo, Baracaldo, entiendo, ¿no? Sí. Esos que pueden doblar en presupuesto anual. Y casi triplicar. Logroñés casi triplicar, sí. Solo claro, lo que hablamos neto para jugadores, O sea, porque luego la gente se piensa, entra al Transfermar la gente entra ahí y dice, no, el Utebo vale 2 millones y pico de euros. El Utebo, eso es lo que estima que vale cada jugador, ¿no? Y claro, el jugador Diego Suárez ha jugado 15 partidos en segunda con el Real Zaragoza, ¿no? Y en el Transfermar vale un montón, pero no cobra lo que vale ahí, O sea, eso es una estimación que hacen y la gente se piensa que eso es lo que vale la plantilla del Utebo. La plantilla del Utebo no vale 2 millones y pico de euros ni de casualidad, es que es la 10ª parte de lo que sale en Transfermar, ¿no? Claro. Hay jugadores que tienen experiencia en segunda B y eso es lo que te hace dar el salto de calidad, ¿no? Aquí la verdad es que la plantilla estaba muy mezclada. Tú date cuenta que con lo que te he dado, si lo divides para 20 jugadores, la media sale a poquito más de 1.000 euros. Evidentemente, cuando hay uno que cobra 2.000, tiene que haber dos que cobren 500.
¿sabes? Para que se hagan las cuentas ahí. Entonces, buscar el equilibrio ahí es complicado y los que cobran mucho tienen que ser buena gente y humildes, y en eso tenemos mucha suerte, que lo son, ¿no? Gente como Meseguer, que el tío ve una botella en el suelo y la recoges, simplemente con que pase por el campo, o sea, son gente muy humilde y trata a todos por igual, y si hay que echar una mano al que sea, pues ahí están. Machote, que es otro de los veteranos, los capitanes, Alvira, que este año ha estado todo el año lesionado, y lo mismo, ¿no? O sea, aquí también te digo que suelen ser sub-23, entonces son de la zona, o los chicos viven en un piso, ¿no? Los que cobran un poquito menos, que el piso sí que se lo pone el club, que en realidad cobran menos, pero pues tienen todos los gastos pagados, ¿no? Dentro de la vivienda, la luz. Un día me encontré, Teddy, en un sitio donde tú y yo hemos coincidido alguna vez, y no voy a decir, hace unos años, que con 2 jugadores del Ebro. Del Ebro, que tenían piso en Utebo. Sí, y el Tarazona también ha tenido algún piso en Utebo, porque todos estos equipos entrenaban en Zaragoza, ¿no? Bueno, el Ebro es de Zaragoza, pero el Tarazona, por ejemplo, hasta hace un par de años tenía un piso ahí en la Pasarela. Ajá. Ahí en Utebo, en la zona de la Pasarela, porque entrenan en Zaragoza. Ahora ya se lo ha llevado, Aniceto se lo ha llevado ya a Tarazona a entrenar, ¿no? Pero la mayoría de equipos de tercera división entrenan aquí en Zaragoza, claro, y lo que hablamos, es más fácil o más barato alquilar un piso aquí en Utebo que en Zaragoza, ¿no? Oye, estaba viendo en la clasificación de este año, por poner en contexto, el Brea descendido, es así, ¿no? ¿El Brea qué situación estaría? ¿Muy parecido al Utebo? ¿Peor? ¿Cómo estaría? Tiene menos ayudas también. Nosotros, el ayuntamiento de aquí, la verdad que nos echó una mano bastante importante, ¿no? No nos podemos quejar. Siempre puedes pedir más, porque por pedir puedes pedir lo que quieras, pero nos echa una mano bastante importante, ¿no? Y ellos, es cierto que en la comarca de Aranda, pues no tienen tantas ayudas, tienen menos patrocinadores, y claro, pues tienen que jugar con la subvención. Tienen 500 socios también, pero al final los 500 socios, a los precios que los ponen, que es muy similar al nuestro, pues tampoco es una cantidad que supere los 60.000 euros, ¿no? En este mundo del fútbol estamos hablando de un 10% de un presupuesto para que sea como el del Utebo. Entonces el presupuesto de plantilla sí que estaba cercano a la mitad del Utebo. O sea, han competido lo que han podido, pero es complicado porque luego encima encontrar jugadores que tengan ficha P, porque ese es otro de los requisitos, ¿no? Para jugar en segunda red tienes que tener 14 fichas profesionales. Y eso vale un dinero, o fichar gente muy venida de vueltas que la tenga ya, porque eso no caduca, digamos, ¿no? Y es una situación complicada, pero es admirable, porque el día que descendieron, aunque les metió 5 el Atleti, ahí estaban los 400 locos de Brea, ¿no? Cantando y pasándoselo en grande, como hacen siempre. Una afición muy parecida en ese aspecto a la del Utebo, que en los momentos malos no ha abandonado el equipo, y eso es algo de valorar. Con mucha menos población, hay que decirlo, ¿eh? 1.500 habitantes, 500 socios, uno de cada 3 es socio, ¿no? Claro, como nos estará escuchando bastante gente de fuera de Aragón, hay que decir que Brea es un pueblo, un municipio de la provincia de Zaragoza, ¿vale? 1.521 habitantes, ha jugado también la segunda red, y ha bajado, y estamos hablando de ellos, y evidentemente fijaros lo que es 1.521 habitantes, el pueblo de mis padres. Los dos de mis padres son de Torres, que son los habitantes que tienen y me parece flipante que estén ahí. Se genera cierta, al estar ya en grupos españoles, entre comillas, para que se me entienda, se genera, te di cierta, ¿cómo decirlo?, conectividad con los equipos aragoneses, o sobre todo con los zaragozanos, cierta afinidad, tanto en las conversaciones como en el trato. Sí. Bueno, si hay algún equipo que has tenido rencillas, desde luego, pues no. Pero con el Brea, que no ha habido nunca rencillas, pues las aficiones se juntan, ¿no? Incluso se juntan, y ven los partidos mezclados. A nivel de club, también ellos estaban antes en segunda red, subieron un año antes, y a nosotros pues también nos ayudaron, ¿no? A la hora de según qué cosas, ¿no? Pues papeleos, y nos echaron una mano, tanto Ebro, sobre todo Ebro, ¿no? Y lo tenemos más cerca, no por otra cosa. Y Brea igual, o sea, cualquier cosa. Y nosotros, ahí me ha tocado hacer este año, por ejemplo, con el Barbastro lo mismo, ¿no? Les di mi teléfono para lo que necesitaran, y pues
sobre todo en agosto y septiembre, me llamaron bastantes veces, con lo cual, sin ningún problema y encantado de poder ayudarles, porque a nosotros también nos ayudó tanto el Ebro como el Brea. Pero la verdad es que sí, no hay rivalidades grandes aquí dentro de la segunda ref. En tercera, si hubiera subido el Illueca, por ejemplo, pues Illueca y Brea no tendrían ninguna amistad, ¿no? Entre ellos, porque son pueblos pues como Utebo y Casetas, ¿no? Si claro, se llama. Tampoco habría aquí, compartirían muchas cervezas, ¿no? Y eso que no es lo que era. Claro. Oye, Borja, mira, ahora que he hablado del Barbastro, ¿no fue este año el Barbastro cuando juega contra el Barcelona? ¿O no? ¿O lo he soñado? Sí, en Copa del Rey, sí. En Copa del Rey. Ahora podemos hacer una buena pregunta, Borja, no sé si te ocurre a ti. Si el Utebo le molaría para una Copa del Rey que viniera alguno de estos equipos. Me imagino que sí, que sería la polla, ¿no? ¿Te di? Joder, pues es la espinita que nos queda, ¿no? Porque hemos estado los 2 años muy cerca. El año pasado contra el Mérida en los penaltis. Ese lo vi, macho, lo vi. ¡Fua! ¡Qué sufrimiento, tío! Me cago en la leche. Porque además teníais equipo de primera, creo, casi seguro, ¿verdad? Sí. Y este año si hubiéramos pasado también. Y este año, pues, 1-1 contra el Mirandés y en el 92 pegamos un larguero, ¿no? Y luego la prórroga, pues, nos metieron un gol rápido y estuvimos achuchando, pero lo tuvimos cerca también. Es la espinita que nos queda, ¿no? Poder pasar una ronda de Copa y traer un equipo de primera división. Buah, lo petamos aquí, ¿eh? Es como venga un Madrid o algo así. Lo que pasa es que, bueno, no sé, porque con el presidente que tenemos ya tengo cualquier cosa, pero vamos, a nosotros nos hubiera un Barcelona o un Madrid, yo creo que bueno, igual nos sería mejor abrir la Romareda, ¿no? Que montar aquí 80.000 gradas alrededor. Claro. Y que en el campo Utebo, para el que no lo conozca, se pueden montar gradas por fuera de la tapia perfectamente en los 2 fondos y puedes montar ahí 2 gradas y meter 3.000, 4.000 personas en cada grada, en cada fondo, fácil, ¿eh? Molaría mucho. Es aparcamiento, ¿sabes? Sí, molaría mucho que fuera el Madrid, porque como aquí en Utebo, y eso lo sé después de muchos años, hay muchos del Madrid, pues me molaría mucho. Habría alguno que no sabría quién animar, ¿eh? Lo sé. Concretamente el otro día en el campo de fútbol, cuando estaba ahí viendo el partido, saca uno el móvil para hacer una foto del partido del Utebo y el escudo del Madrid. Estuve a punto de pegarle una galleta y decirle, vea que estamos viendo al Utebo, joder. Pero bueno, oye, Borja, ¿alguna cosilla que más que quieras añadir? Pues ya preguntar de cara al año que viene, porque estáis descansando. Me imagino que estaréis pendientes de esta fase de ascenso, pues tal vez para pescar en algún lado. ¿Cómo está siendo la cosa? Porque si pones Utebo en, digamos, ciertas páginas de relevancia de fichajes, hay mucho que se llama rumorología en torno al club. Sí, bueno, pues esperemos que se cierre hoy, ¿no? Que lo más importante es que siga el entrenador. Por ahí va. Sí, eso era el último melón que quería abrir, pero Borja ha estado atento. Han salido noticias por ahí. Sí, bueno, lo que sí que te puedo decir es que lo del Teruel es mentira. O sea, de hecho, es que mantenemos un grupo de aquí con el Quique García, es el director deportivo actual del Teruel, pero vamos, lo firmó en febrero de aquí del Utebo, ¿no? Y tenemos un grupo, los 3, Juan Carlos, el entrenador de Utebo, Quique y yo, que se llama Mercado de Fichajes porque ahí hablamos entre los 3 pues todo el tema de fichajes. Es que el Utebo es un poco especial a la hora de funcionar. Y para nada, o sea, Juan Carlos no, o sea, Quique no ni ha hablado con ningún jugador del Utebo sin permiso del Utebo. O sea, en ese aspecto estamos muy, muy tranquilos y Juan Carlos, evidentemente, primero está hablando con el Utebo, ¿no? Y además tampoco puedo contar mucho porque son temas personales lo que hablo con él, pero evidentemente no se va a ir al Teruel. O entrena al Utebo o este año no entrenará a ningún equipo. Ajá. Vale. Juan Carlos es un tipo peculiar dentro del fútbol aragonés. Tiene muchos amigos, pero también tiene muchos detractores porque es un tío que dice las verdades a la cara y muchas veces las verdades ya sabes que molestan, ¿no? Entonces, y dentro del periodismo pues también tiene alguno que tampoco le hace mucha gracia. Pero bueno, vale, es la piedra angular del Utebo, ¿eh? O sea, vale. Es el que ha creado todo esto, porque al director deportivo anterior lo trae él. O sea, el Utebo no tenía director deportivo en tercera como tal, ¿no? Esa figura. Y una vez que ascendimos, pues nos pusimos a buscar entre los dos, ¿no? Y apareció el nombre de Quique
Quique García como segundo entrenador, como director deportivo, lo que él quisiera. O sea, le dimos a elegir, ¿no? Porque tampoco teníamos un segundo entrenador para la categoría, porque el que había en tercera pues no podía compatibilizarlo con su trabajo. O sea, que mi relación con Juan Carlos personal es un poquito más allá de lo estrictamente profesional dentro del Utebo. Entonces, claro, tampoco puedo hablar mucho porque si no se me escaparía alguna cosa del tema personal, pero no, en ese aspecto, ¿no? Me cabrea bastante que salgan esas cosas porque son dos personas que quieren al Utebo, tanto Juan Carlos como Quique, y que se han dejado la vida aquí en este campo, ¿no? O sea, porque aparte de entrenador, director deportivo y yo delegado, o sea, hacemos muchísimas otras cosas que no nos competen a nosotros. Desde Juan Carlos está hablando con el responsable de la obra del césped, o cogerla en el encierro aquí de las vacas para las fiestas, almorzando a la alcaldesa y meterla aquí a casa de mi suegra, ¿no? A atracarle, ¿no? A la alcaldesa para... Sí, para, sí, que os de perras, ¿no? Eso es, para el campo, el césped que había que poner, o sea, sí. Son dos personas que quieren mucho al Utebo y me fastidia porque les hacen daño, ¿no? Y el que no los conozca o solo de verlo al campo y vea que están negociando para ir al Teruel, cuando es completamente falso, porque Quique está intentando renovar a Raúl Jardiel, que ha hecho un trabajazo en el Teruel, y Alberto Monsalvo está negociando con Juan Carlos. Además, esta misma tarde sé que están negociando. O sea, que me parece una falta de respeto muy, muy grande. Y bueno, que lo suelte el de Cazurreando pues me da un poco igual, pero en medios aragoneses lo digan también, me molesta un poco más. Ya. Oye, Teddy, hemos dicho, y lo volvemos a repetir, que son 100 años de historia del Utebo Fútbol Club. Habéis hecho un montón de cosas a lo largo de esta temporada. No sé si va a continuar o ya se da por cerrado el centenario. No, sí, ahora hay una exposición ahí en el Mesonada. Sí, el Mariano Mesonada. Si alguno viene a ver la Torre Mudéjar, preciosa Torre Mudéjar, símbolo de Utebo, ahí al lado, además de estar de tomarse unas tapitas ahí en unos buenos bares, tienen una exposición, ¿verdad? Sí. ¿Y hasta cuánto está? ¿Hasta cuándo está esto? Hostia, pues ahora me pillas, ¿sí? Vale. Bueno, el 15 de mayo, pero hasta la fecha me pillas totalmente. Pero habéis hecho un montón de cosas, ¿no? Porque además habéis grabado podcast, habéis hecho historias, ¿no? Hicimos la gala también, una gala aquí en el teatro muy bonita. Vinieron pues jugadores y pues bien, la verdad que muy bien. Luego todo el tema de merchandising. Ahora esto está por confirmar también, porque no hablo con el presidente. El día 8 de junio también creo que había otra fiesta con disco móvil y demás aquí de Utebo. Estamos en tratos también para hacer algún partido con el Zaragoza, pero eso no lo tienen que confirmar. Esto estaría muy chulo, ¿eh? Sí, si no alguno de las leyendas también, ¿no? De la Recopa, que coincide con las de aquí que ascendieron a Segunda B. Ascendieron en el 93 y la Recopa en el 95, o sea que por ahí andarán todos de forma como yo ahora, ¿no? ¿Pero sería en Santa Ana o en...? Sí, no, sería en Santa Ana. Hacer algo de todo esto sería en Santa Ana y de cara a la próxima temporada, porque claro, el centenario empezó el 21 de marzo del 24 y acabará el 21 de marzo del 25. O sea, aún nos queda un poco de margen para ir haciendo cosillas. Sí. La camiseta, una pasada, si la podéis ver. De hecho, algunos amigos míos que son de Zaragoza y simpatizan con el Utebo, evidentemente, pues ya me han preguntado por la camiseta del centenario, que sale la Torre Mudéjar, si no me falla la memoria. Preciosa. Sí. ¿Se puede conseguir en algún sitio? Creo que me dijiste que en Fútbol Emotion. Yo te guardo una para sortear, ¿vale? Te guardo una camisetita del centenario y una bufanda del centenario también, y una camiseta de juego del primer equipo. O sea, tienes 3 cositas para sortear. Eso ya como tú bien vengas, a ver si te paso las fotos. Una de ellas no la voy a sortear, una de ellas me la voy a quedar, no me jodas. Bueno, pues eso como tú quieras. Borja, bueno, una grata conversación con Teddy. No sé si te queda alguna cosa en el tintero, alguna duda, alguna curiosidad. Tú que estás en Asturias y nos ves, me imagino, como un poco lejanos a estos 2 maños hablando ahí de sus cosas. Claro, es que yo estoy aquí un poco ignorante de muchos temas, pero nada, aprendiendo muchísimo, como imagino que muchos oyentes. Y desde aquí, Teddy, pues tenéis un seguidor más, aunque sea al menos no de forma ferviente, pero sí que estaremos pendientes de futuros resultados.
Muchas gracias, Borja. La verdad es que Channels, en ese sentido, no se lo podremos agradecer nunca, ¿no? O sea, ver tweets por ahí de, bueno, el jugador Orense y el Utebo, o sea, gente de todos los rincones de España, ¿no? Que simpatiza con el Utebo gracias a su trabajo, además, que es que lo ha hecho innato, o sea, que yo primero le di bombo al Utebo y después contacté con él, y resulta que lo conocía, o sea, que yo no sabía ni quién era, no sabía ni quién era, y la verdad es que hace un trabajo para nosotros que lo valoramos mucho, ¿no? Dentro del club, y es una persona a la que le tenemos mucho aprecio, aparte Valentín también, ¿no? Que es el nexo más en común que teníamos de antes, pero a mí me hace mucha gracia, ¿no? O sea, gracia en el buen sentido de decir, hostia, macho, aquí está un tío de Orense, pues está pendiente del Utebo, tío. O sea, sí. Ese trabajo no se puede pagar con dinero, ¿no? O sea, puedes lanzar spam, publicidad por donde quieras, pero no llega o no lo transmites como lo haces transmitir tú, que eso también es importante, ¿no? Tú puedes mandar panfletos, pero la gente no los puede leer. Tú puedes promocionar tweets en Twitter, pero la gente no le va a prestar atención. Sin embargo, con el cariño que nos nombras tú y tu forma tan peculiar de transmitir, que a mí me encanta, ¿no? Pues llegas de verdad, ¿no? Que es realmente lo importante. O sea, tienes 13.000 seguidores o más, pero ahora mismo que duplica o casi triplica los del Utebo, pero aparte son seguidores que te conocen y que te creen, digamos, ¿no? Les transmites el mensaje y eso hace que llegue de verdad, ¿no? Que lo lean y lo pasen. Eso es, sí. Vieras algunos WhatsApp que tengo de gente de Ferrol, de gente de tal, Utebo cuando marca gol o lo que sea. La verdad es que sí, yo me alegro muchísimo de poder apoyaros. Y por supuesto hacer este especial que tenía muchísimas ganas, pero porque además no es por... O sea, es porque os lo merecéis y porque estáis... O sea, porque es un club de 100 años, es un club que ha jugado con todas estas casuísticas que acaba de contar Teddy, con todo ese presupuesto, con todas lo que hemos vivido. Es que esto es el fútbol real, el de toda la vida, el de un pueblo de 20.000 habitantes. Bueno, pues es una historia. Y a mí me parecía bonito contarla en el centenario, habiendo además luchado por los playoffs, habiendo metido en Soria más de 1.000 personas, un pueblo de 20.000. Y o sea, yo encantado de poder ayudaros. Para mí ha sido un auténtico placer, Teddy, que hayas pasado por aquí, que nos hayas contado la historia del Utebo, que la gente que nos esté escuchando, ojalá, a mí lo que más me llenaría ahora mismo es que yo doy por hecho de que esto a lo mejor no va a ser el podcast que más escucha la gente. Vale, perfecto, me parece fantástico, pero si escuchan a alguien y me dice, oye, tío, yo soy de Santander y os he escuchado y ahora conozco el Utebo y tal, y yo mandártelo por mensaje, pues eso es que eso vale oro, ¿vale? Oro. O sea que nosotros encantados. Y Borja, muchas gracias por pasarte por aquí, tío. Un placer. Teddy, un fuerte abrazo, estamos en contacto y nos tomamos una cervecita, ¿eh? Eso está hecho. Muchas gracias por la invitación y yo también tenía muchas ganas, ¿no? de charlar contigo un poquito así del Utebo y dar a conocer un poquito lo que es el Utebo por dentro, ¿no? Pues ha sido fantástico. Fuerte abrazo a los dos. Hasta luego. Cerramos el programa con el remate musical. Seguro que pocos habéis podido escapar al efecto Taylor Swift que se ha vivido esta semana en España. Y es que si se junta el fenómeno fan más potente de los últimos tiempos, más Madrid, más el Santiago Bernabéu, en España ya no existe nada más. Ni Sevilla existe, ni ACDC existe, aunque el concierto se celebre a la vez. El centralismo, más el efecto Swift, lo ha devorado todo. Hace muchos años que ya conocía a Taylor Swift por su colaboración y documental que grabó junto a Def Leppard, como digo, hace ya muchos años, y que congregó en la televisión de Estados Unidos a más de 8 millones de personas. Y en mi memoria estaba una Taylor Swift orientada a tiempo atrás a un sonido country muy melódico y que tanto éxito tiene en Estados Unidos. Sin embargo, Taylor, que no es una niña, gasta ya 34 primaveras, ha pasado a ser ya otra cosa, un fenómeno mundial pop que mueve una cantidad ingente de fans, especialmente femeninas, que la toman como referencia. Y esta chica guapa, rubia, que compone sus canciones y letras, sacada de cualquier película romántica americana, no podía sino tener un novio que complemente esa imagen, un jugador de fútbol americano profesional,
Travis Kelce, que milita en los Kansas City Chiefs. Y esto no es baladí. La NFL está encantada. Taylor Swift ha aparecido en varios partidos de su novio y se han producido datos de audiencia que muchos no creerían. El partido, por ejemplo, entre los Chiefs y los Bears atrajo la mayor cantidad de espectadores en un fin de semana. Se considera que hasta 2 millones de féminas ha sido el aumento de este género en algunos de los partidos de la NFL en los que Taylor salía, o bien se utilizaba dichos partidos para promocionar algunos de sus canciones y su actual gira exitosa. Las camisetas de su novio volaban de los stands y los followers de Travis aumentaban a niveles nunca vistos. Vamos, que la NFL está más que a gusto con esta relación. Taylor Swift es la nueva reina Midas que todo lo que toca lo convierte en oro. Y nosotros no podemos ser ajenos a esta nueva y mediática relación entre la música y el deporte. Así que seamos un rato Swifties. I can read your mind. She's having the time of her life. There in her glittering prime, the lights refract sequin stars off her silhouette every night. I can show you lies. I'm a real tough kid, I can handle my shit. They said, babe, you gotta fake it till you make it, and I did. Lights, camera, bitch, smile, even when you wanna die. He said he loved me all his life, but that life was too short. Breaking down, I hit the floor. All the pieces of me shattered as the crowd was chanting more. I was grinning like I'm winning, I was hitting my marks, 'cause I can do it with a broken heart. So depressed I act like it's my birthday every day. I'm so obsessed with him, but he avoids me like a plague. I cry a lot, but I am so productive. It's an art. You know you're good when you can't even do it with a broken heart. I can hold my breath. I've been doing it since he left. I keep finding his things in drawers, crucial evidence I didn't imagine the whole thing. I'm sure I can pass this test, 'cause I'm a real tough kid, I can handle my shit. They said, baby, gotta fake it till you make it, and I did. Lights, camera, bitch, smile, Insta letters for miles. He said he loved me for all time, but that time was quite short. Breaking down, I hit the floor. All the pieces of me shattered as the